Supongamos, mis hermanos en Cristo, en este ejemplo hipotético, si alguna vez llegáramos a decirle a un hombre justo y prudente que lo que nuestro mundo actual necesita es más prosperidad en todos sus proyectos, empresas y éxitos en progresión. ¿Saben lo que este hombre en específico, que es justo y prudente, nos contestaría? Que lo que el mundo actual necesita es más de Dios, de su misericordia y de su justicia. Esta sería la respuesta de este hombre justo y prudente. Y sin embargo, en este tema nosotros vamos a hablar detenidamente reflexionando por qué la misericordia no solo basta comprenderla, sino vivirla, poner por buenas obras todas las cosas que el Señor en su Hijo Jesús nos ha enseñado para nuestro propio bien y nuestra propia salvación, lo podríamos decir así. Porque si no somos misericordiosos, nosotros no vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Y el Evangelio según San Mateo, en el sermón de la bienaventuranza de Jesús, lo deja dicho muy claro. Ahí lo podemos leer en el capítulo 5, verso 7, cuando el Señor emite este elogio sobre los misericordiosos. Dice el Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Palabra de Dios. Cuando escuchamos este texto bíblico y lo reflexionamos, nos vamos a dar cuenta que parece que el evangelista San Lucas, conjuntamente con el evangelista San Mateo, parece que se pusieron de acuerdo. Porque si nosotros nos fijamos bien en el contexto del Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 36, ahí el Señor nos dice: sean compasivos, como es compasivo el Padre de ustedes. Palabra de Dios. Dos citas bíblicas que se entrelazan con mucha concordancia en un mensaje de alta connotación, en la misma invitación que nos hace el Señor, tanto a través del evangelista Mateo como el evangelista Lucas. Hay que ser misericordioso, y para ese fin lo único que necesitamos es ser compasivo, como es compasivo el Padre de ustedes, que más bien esta misericordia ya ha sido manifestada, la hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, el Padre ha sido misericordioso porque ha enviado a su Hijo Jesús al mundo para salvar al mundo. Y nosotros, si queremos una referencia más clara en los términos de la misericordia, aquí la tenemos. El Padre sacrificó a su Hijo para que nosotros tengamos vida, y vida plena en abundancia. A nosotros lo que nos queda es ser generosos, ser personas gratas y condescender, ser condescendiente a esta misericordia que el Padre ha manifestado entre su pueblo. Por otro lado, podríamos decir que el Señor está lleno de bondad. El amor y la misma misericordia del Señor no puede ser medida, no puede ser medido por la inteligencia humana, ni por nuestro tiempo. No importa el mecanismo que lleguemos a usar, no se puede medir la misericordia de Dios, su justicia, porque el principio mismo de la misericordia y la justicia de Dios no tienen límites en el kairos de Dios. Lo único que sabemos es que Dios es misericordioso, y esto lo creemos desde la fe, porque el Señor ha tenido mucha misericordia con todos nosotros. Como dice el Salmo 100, verso 5, sí, el Señor es bondadoso, sí, eterno es su amor, su lealtad por los siglos permanece. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Aquí nosotros vemos a un Dios que es fiel, que su fidelidad dura por siempre, de generación en generación, y su misericordia y su justicia no tienen fin. Como ya hicimos mención, el Señor está lleno de bondad. Medir la bondad una vez más
de Dios es imposible. No lo podemos medir con nuestra inteligencia ni con nuestro tiempo. Solo cuando lleguemos al cielo, cuando el Señor se nos revele cara a cara, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de esta misericordia tan grande que nosotros en verdad quizás no llegamos a comprender en este mundo. Ya cuando estemos en el cielo la vamos a comprender. Solamente tenemos una idea de lo grande que es esta misericordia. Como dice el Salmo 103, versos 8 y 10. En esta parte final es de mucha importancia sobre entender lo que el Señor nos dice a través de este Salmo. Una vez más, 103, versos 8 y 10. Dice el Señor: clemente y compasivo es Yahvé, no nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Finalmente aquí nosotros podemos identificar en este Salmo a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, revestido eternamente de la misericordia y la misma justicia en pro del pueblo amado por Dios. Qué bueno es el Señor cuando nos ha dicho: no nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Y esto es producto de la misma misericordia de Dios. Imaginémonos que Dios nos fuera a pasar cuenta a la hora que lleguemos a salir de este mundo por todos los pecados, toda la negligencia, toda la burla cometida contra Dios, porque el pecado es lo que significa una burla contra el Espíritu Santo. Nosotros, ninguno nos llegáramos a salvar. Y sin embargo el Señor es misericordioso. Él no nos juzga conforme como merecen nuestras culpas o nuestros pecados. Que Dios sea bendito y que Dios nos ayude a comprender estas palabras reflexivas que hemos querido sustentarla en la misma misericordia y la justicia de Dios. Y me parece, mis hermanos, en esta parte de conclusión, que este mensaje nos puede servir a nosotros para no anidar remordimiento en nuestros corazones, para perdonar las personas que nos ofenden, para nosotros orar por nuestros enemigos, no juzgarnos, señalar, porque todo esto es parte de la misericordia. Dios no lo hace, nosotros no lo podemos hacer, porque con la misma medida, dice la palabra, que medimos a los demás, esa misma medida va a ser usada para medirlo a nosotros. Es decir, que hay que ser compasivo como es nuestro Padre Celestial y poner todas esas diferencias a un lado, que más bien son diferencias que por una razón u otra en mala voluntad nosotros le hemos abierto la puerta de nuestro corazón el enemigo, y el enemigo ha entrado con su rivalidad, su remordimiento, la sed de venganza, la falta de perdón, la falta de confesar nuestros pecados, en fin, que es la misma ausencia de la misericordia de Dios. Y sin embargo, cuando reflexionamos sobre todas estas cosas, nosotros nos vamos a dar cuenta que lo más importante es Dios en nuestras vidas, es la misericordia y la justicia de Dios, que no son las riquezas perecederas de este mundo, que no son la prosperidad, que no son los éxitos en todo nuestro proyecto y empresa. Porque si es la voluntad de Dios que tú tengas éxitos y muchos adelanto en tus empresas, progresando y avanzando, Dios se encargará de esas cosas. Es el Señor que da la bendición a todos aquellos hombres y mujeres que observan sus leyes y guardan sus mandamientos. Así también lo vemos en el contexto histórico del Antiguo Testamento, que estas palabras no las estamos diciendo improvisando, sino más bien que fueron dichas a Moisés para que Moisés se la dijera a su pueblo. Dios mandó esta orden de observar todos sus mandamientos para alcanzar las bendiciones del Señor. Bendito sea Dios.